Bendiciones entonces para todos. Estamos compartiendo 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 21. Y quiero hablarles bajo el título en este día: Dios nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Dios nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. El Señor Jesucristo, después de su resurrección y antes de ascender a los cielos, ha comisionado a sus discípulos de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esta labor debe ser clara para todo creyente. Todo creyente debe saberse este versículo de memoria, Mateo 28, 19 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, el apóstol Pablo no fue la excepción. Llevó el evangelio no solo en el contexto del pueblo judío, sino que también a los que no lo eran, aquellos que no eran judíos, extendió el evangelio. Y en sus viajes misioneros llegó hasta una provincia o una ciudad costera llamada Corinto. En Corinto, esta ciudad costera, donde anunció el evangelio del Señor Jesucristo, y como resultado en Corinto se sembró una nueva iglesia. Después de empezar el evangelio en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, ahora se extendió hacia Asia y con límites hacia Roma. Ahí había una provincia o una ciudad costera llamada Corinto, y ahí llegó el evangelio. Estando el evangelio en Corinto, que se sembró una iglesia, el apóstol Pablo a estos posteriormente les escribió 2 cartas, que usted las va a encontrar en la Biblia, 1 y 2 los Corintios. Y una de ellas es la que vamos a observar en este día. Y antes de ir al texto que vamos a enseñar hoy, como les dije, 2 los Corintios 5, verso 17 al 21, miremos algunas cosas que dice esta carta. Recuerde que esto es una carta. Y para poder entender el mensaje debemos estudiar toda la carta de alguna manera o algunas porciones para poder entender el mensaje. ¿Y de qué les voy a hablar entonces hoy? Quiero repetirlo. Dios ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Quisiera, por favor, a nivel introductorio, como contexto de la carta, Pablo escribe esta carta a la iglesia, a los Corintios. Pero vayan conmigo por favor a capítulo 1, verso 8 al 10. Mire lo que dice 2 los Corintios capítulo 1, verso 8 al 10, para poder ver un contexto de esta carta antes de ir a ese texto. Dice verso 8 de 2 los Corintios 1, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El apóstol Pablo está escribiendo una carta y solo unos versículos adelante le dice a los corintios: no queremos que ustedes ignoren acerca de una tribulación que nosotros vivimos. ¿Qué estaba viviendo Pablo? Una tribulación. ¿En qué lugar le sucedió esa tribulación? En Asia. ¿Cómo fue esa tribulación? Nos dice que fue abrumado de sobremanera. La tribulación fue de sobremanera. Y dice que eso que estaban viviendo, incluso la prueba, hambre, sed, frío, fue a tal punto que fue más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. De tal modo, dice él, que perdieron incluso la esperanza de querer conservar la vida. Y ahora él dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. En pocas palabras, en ellos mismos no quisieron recuperar la vida,
¿Para qué? Para que no confiásemos en ellos mismos, dice él, sino en Dios que resucita a los muertos. Mire, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de los problemas que estaba viviendo el apóstol Pablo, dice que ellos pusieron su confianza en Dios y no en ellos mismos, sabiendo que Dios incluso tiene el poder de resucitar a los muertos. Dice con eso, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará en tan grande muerte. Vayan conmigo también a nivel introductorio y como contexto, 2 Corintios, ahora el capítulo 2, verso 14 al 17. Miren lo que dice. Mas a Dios gracias, dice el verso 14, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos olor grato de Cristo en lo que se salvan, y a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puede ser esto posible? El apóstol Pablo le ha escrito a los corintios que había sufrido a sobremanera. Por un lado dice que estaba atribulado, que estaba angustiado al punto de perder la vida. Pero por otro lado dice que Dios le ha llevado de triunfo en triunfo. No entiendo. ¿Cómo así que de triunfo en triunfo, pero a la vez dice que estaba atribulado? Miremos este texto que hemos leído, 2 Corintios 2:14, en otra versión para que nos aclare un poco. Mire lo que dice el verso 14. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo, dice él, nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros, dice Pablo, a pesar de que está siendo atribulado, a pesar de que está siendo angustiado, Pablo dice, a través de nosotros esparce Dios por todas partes el conocimiento acerca de él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Y dice, esta fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que se van por el camino de la destrucción, para que los que van hacia la destrucción somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para los que se salvan somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros, dice, no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como la hacen muchos. Por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo, hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Así que este texto nos aclara un poco más, mis hermanos. Nos aclara que, aunque estaban atribulados, para Pablo era un privilegio llevar el mensaje de Cristo, porque para los que se salvaban eso era como un olor fragante. Olor fragante. Vayamos por favor a 2 Corintios 4:1 al 7. Mire lo que dice. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y entre los que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. Dios nos guarde de predicarnos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor. Notan, la verdadera iglesia no anda contando testimonios de sí mismo, sino de Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Termina diciendo este versículo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, la palabra de Dios es como un tesoro que tenemos, pero la tenemos en un vaso de barro que no se vaya a partir, que no se vaya a dañar. Teniendo claro esto, ¿qué hemos visto, hermanos? Pablo dice: estoy en gran tribulación, a punto incluso pude morir, pero Dios me lleva de triunfo en triunfo. ¿Qué es de triunfo en triunfo? Que él tenía la palabra de Dios, y esa palabra de Dios la esparcía hacia otros lugares, y para aquellos que se iban a salvar era olor de una fragancia de vida, pero para los que se condenaban era olor de muerte. Y dice ahora que él no se atribulaba en los créditos, que la gloria es para Dios. Teniendo claro este contexto, entonces, Pablo no confiaba en sí mismo sino en Dios, y se consideraba que andaba entonces esparciendo el evangelio, el conocimiento de Dios. La pregunta es: ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Cuando tenemos un mensaje que va a hacer que la gente se vaya al cielo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué veremos ahora en el texto que vamos a estudiar hoy? Miremos solamente un versículo y luego pasamos al verso 17. Capítulo 5, verso 11. Mire lo que dice 2 Corintios 5:11. Conociendo pues, notan cómo empieza diciendo el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hermanos, Pablo está diciendo: conociendo pues el temor del Señor. En otras palabras, sabemos lo que significa el temor al Señor. Dice: persuadimos a los hombres. ¿Qué está diciendo como persuadimos a los hombres? Por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Aquellos que creemos que el evangelio es un tesoro que tenemos. Aquellos que creemos que teníamos una naturaleza pecaminosa, que nuestro pecado nos alejaba de Dios, pero que tenemos la vacuna, tenemos la inyección para que la gente tenga vida y no muerte. Nosotros queremos como inyectar ese evangelio a la fuerza a la gente. Nos gustaría que la gente pudiera descubrir que aceptando esta verdad pueden tener salvación. Es como si alguien hoy en este momento tuviera la cura contra el coronavirus. No se lo guardaría. No lo guardaría. Estoy seguro que lo compartiría. Sería muy miserable si se guarda esa cura. Sería muy miserable si se guarda ese remedio que está matando a miles de personas hoy en día. Lo mismo si usted y yo somos creyentes. Si conocemos el evangelio de la verdad, si conocemos que compartir este evangelio hará que unos tengan vida, y para otros por el rechazo, porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para muerte, queremos, como dice Pablo, queremos convencerlos a todos, queremos persuadirlos. Seríamos el mejor vendedor del mundo en esas palabras, haciendo una alegoría, un vendedor del evangelio. Pero no un vendedor que espera algo a cambio, un vendedor que espera rechazo, un vendedor que espera críticas, burlas. Pero ¿qué nos importa lo que digan de nosotros? Nos importa es que la gente se salve. Como dice Pablo, sabemos lo que significa el temor al Señor, y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Si Dios nos conoce tal como somos, y espero que a ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. La intención de Pablo entonces, y es mi intención esta mañana, o tú que estás viendo este video posteriormente,
es persuadir con el evangelio a las personas que tienen una condición mala delante de Dios. La ira de Dios está con ellos, pero le tenemos la solución. Queremos persuadirlos. Pero ¿cuál es el mensaje? Primer punto, el logro en Cristo. El logro en Cristo. Vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 5, verso 17. El logro en Cristo. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué decimos como primer punto el logro en Cristo? Esto fue lo que logró Cristo. Pablo está diciendo, si alguno, ¿y qué es si alguno? Si cualquiera está unido a Cristo o está en Cristo, pegado a Cristo, soldado a Cristo, dice, nueva criatura es, o es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron o ha dejado lo viejo atrás. Ya si fue matón, si fue ladrón, si fue fornicario, si fue mentiroso, si fue chismoso, si estás unido a Cristo, si estabas en pecado, si estábamos en pecado, si estamos unidos a Cristo, dice, somos un nuevo ser. Hemos dejado lo viejo atrás. ¿Y qué es el resultado? He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En pocas palabras, es una persona totalmente renovada. Una persona pegada a Cristo, no separada, dice que es una nueva creación. Está totalmente renovado. ¿Y qué más logró Cristo? ¿Por qué esto dice que es una nueva creación? Verso 18 nos da el resultado. Dice, y todo esto, ¿qué es todo esto? La nueva creación, ¿de quién proviene? Del ser humano. De que era vicioso y decidió dejar el vicio. De que era alcohólico y dejó de dejar el alcohol. No. La nueva creación dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Proviene de Dios. ¿Cómo? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Saben una cosa? La persona que en este momento está en pecado, que vive en pecado, tiene un terrible problema con Dios. ¿Saben una cosa? Tú podrás tener problemas con un ser humano y la justicia de este mundo lo puede solucionar. Pero si tú tienes un problema con Dios, nadie te lo puede solucionar. Así que la Biblia dice que todo esto de que es una nueva criatura proviene solo de Dios. Dios es el que hace esto. Quien nos reconcilió. En pocas palabras, Él dijo, este no se va a poder reconciliar conmigo. Así que yo mismo voy a reconciliarlo conmigo mismo por Cristo. ¿Y qué es esto? Dios, siendo Dios, nos vio en condición pecadora. Así que Él se bajó a sí mismo, se encarnó en una mujer, se hizo hombre, pagó por tus pecados y mis pecados y volvió a su trono. Él mismo nos reconcilió en Cristo. ¿Qué requerimos nosotros? Fe en Cristo. Y en Cristo al reconciliarlos dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios, a ti que eres creyente y a mí que soy creyente, a los que dicen creer en Cristo, nos reconcilió en Cristo. Ya por eso le llamamos papito Dios, como dice el libro de los Gálatas. Nos acercamos a Dios confiadamente. Pero ahora nuestra responsabilidad es el ministerio de la reconciliación. Nosotros queremos que otros se reconcilien con Dios. Todo lo nuevo, hermanos, viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, pero nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Si tú tienes una relación con Dios, si tú te sientes cómodo con Dios porque sabes que tus pecados fueron perdonados, ahora entonces la responsabilidad es de trabajar para reconciliar a la gente con Dios mismo. ¿Qué significa esto? Ya vimos lo que logró Cristo. Cristo logró que el problema, la enemistad que teníamos con Dios,
ese problema de la ira de Dios conmigo, Él lo logró. Él pagó en una cruz y ahora estamos reconciliados con Dios. Pero veamos como segundo punto, ¿cuál sería nuestra responsabilidad o la responsabilidad en Cristo? La responsabilidad en Cristo. Mire lo que dice el verso 19. Vayan conmigo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del creyente? Dice que Dios estaba en Cristo. Dios en Cristo nos reconcilió consigo mismo. Pero ahora, ¿cómo lo hizo? Dios no nos mira a la luz de nosotros, porque si nos ve a nosotros, nos diría: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos somos pecadores, tenemos un problema. Tenemos enemistad contra Dios porque somos pecadores. Pero dice que Dios en Cristo no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Es decir, que Dios, cuando nos mira a nosotros, primero mira a Cristo, y Cristo, a través de Cristo, nos mira a nosotros. De esa manera nos reconcilió. Pero el texto, el verso 19, dice: y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos sido reconciliados, la palabra de la reconciliación. En otras palabras, diría, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. ¿Saben una cosa? Dios ha mostrado de diferentes maneras, desde la antigüedad, ha mostrado cómo el ser humano se reconcilia con Él. Pero parece ser que el ser humano no quiere la solución, no quiere la vacuna contra el pecado. La rechazan, constantemente rechazan la vacuna. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó. ¿Crees en eso? Eso es la cura. Eso es la solución. Pero dice que Él reconcilió al mundo sin tener en cuenta los pecados de nadie. En la época de Noé, cuando los vio a todos, dijo: raeré este mundo. No hay ni uno bueno. Cuando vio a Sodoma y Gomorra, no halló y los destruyó. Este es el mensaje de la reconciliación que nos encargó anunciar. ¿Cuál es el mensaje de la reconciliación? Vuelve a Cristo. No importa el pecado que hayas cometido. Si vuelves tus ojos a Dios, si vienes en arrepentimiento a Dios, Él te perdona tus pecados. Dios nos ha encargado que vengamos a decirte, tenemos la vacuna contra el pecado. ¿Sabes una cosa? Tenemos algo más grande que una vacuna contra el coronavirus. Y es la vacuna contra el pecado. ¿Y qué es? Que Dios vino a reconciliar al mundo con Él. No toma en cuenta tus pecados. Así que ven a Cristo. Hemos visto hasta ahora dos cosas. Primero, el logro en Cristo. ¿Qué fue lo que logramos? Logramos que ese problema que tenemos con Dios sea solucionado. ¿Cómo? A través de Cristo. Él pagó por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó y pronto volverá. Él quiere que vengamos en arrepentimiento. Pero ¿cuál es la responsabilidad entonces en Cristo? La responsabilidad es que así como Dios nos permitió reconciliarnos con Él, Él quiere que nosotros reconciliemos a otros con Dios. Es decir, que si tú eres creyente y no le compartes el evangelio a otro, debes evaluar qué es tu cristianismo, porque debemos compartirlo con otros. Pero también la palabra nos dice que tenemos una identidad. ¿Por qué identidad? Miremos como tercer punto la identidad en Cristo. Ya vimos el logro en Cristo, ya vimos la responsabilidad en Cristo, miremos ahora la identidad en Cristo. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos, ¿notan eso? La identidad en Cristo, somos.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Los que el logro de Cristo vino a nuestras vidas, los que entendemos la responsabilidad de reconciliar, ahora tenemos una identidad. ¿Y cuál es la identidad? Somos embajadores en nombre de Cristo. En otras palabras, si eres un niño y no entiendes qué es un embajador es alguien enviado a hablar en nombre de alguien. En este caso, nosotros somos los enviados a hablar en el nombre de Cristo. Lo que hablamos debe ser conforme a su palabra. Cada país tiene sus embajadores en diferentes países. Tiene su embajada. Y ese embajador está representando su país. Y lo que haga ese embajador afecta de alguna manera a su país o a su presidente. Lo mismo, los verdaderos creyentes somos embajadores. Tú y yo debemos llevar la palabra. Como lo decía Pablo, nosotros no usamos palabras o mensajes ocultos. Lo llevamos, renunciamos a todo lo que podríamos saber y llevamos la palabra tal como es. La identidad entonces es que si eres creyente, si eres cristiano, eres un embajador. Amados hermanos, estamos en una época donde parece ser que el evangelio no tendría que predicarse, que porque estamos en cuatro paredes. Este es el tiempo donde tú tienes que prestar el servicio a Dios como embajador. Él quiere que lleves el evangelio a otros. Más que nunca, compártelo por internet. ¿Sabes una cosa? Lo mucho que pueden hacer contigo es que te bloquean. Pero eso es lo máximo que pueden hacer. No tienes más problemas si llevas el evangelio de Cristo. ¿Y cómo Dios quiere que seamos embajadores? Mire lo que dice el verso 20 del capítulo 5. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Saben una cosa? Yo salgo del lugar donde vivo y hay muchos que andan haciendo cosas terribles. Y estas palabras es como si uno se pusiera de rodillas y le dijera, vea, yo vengo en el nombre de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Reconcíliate con Dios. Él te trajo la solución. Es lo que está diciendo. Pablo está usando aquí una expresión de ruego, una expresión de súplica hacia el pecador. Y le está diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios te está diciendo, reconcíliate conmigo. Reconcíliate. En el nombre de Cristo, reconcíliate. ¿Estás haciendo cosas que no debes? ¿Estás haciendo fraude? ¿Estás en pecado? Aún dejar de hacer el bien es pecado. ¿Estás en pecado? Reconcíliate con Dios. En otras palabras, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. ¿Qué era lo que nos tenía enemistad contra Dios? ¿Qué era? Mire lo que dice el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, pero murió en una cruz como pecador para pagar tus pecados y mis pecados. Así que reconcíliate con Dios. Estás en pecado, ya no sigas en eso oculto. Arrepiéntete. En esta época de tribulación dirás, es que estoy atribulado, no tengo que comer, no tengo trabajo. Pablo decía, en medio de la tribulación es un privilegio llevar este mensaje. Es como un olor fragante. Hoy lo estás recibiendo. Si estás en pecado hay una solución. La solución a tu pecado es Cristo. Cristo es la solución. Verso 21, en otras palabras diría, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Escucha esto, tú que me estás escuchando hoy, me estás viendo. Dios hizo cargar
al Señor Jesucristo nuestros pecados. ¿Con qué propósito? Para que por medio de Él, de Cristo, fuéramos declarados inocentes. Inocentes. Dios puede perdonar tus pecados. Quiero concluir con dos cosas. Primero, dos textos y unas aplicaciones. Primero, vayan a capítulo 6, verso 1. Recuerda que es una carta y tenemos que observarla todo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 6, verso 1. Así pues, o como conclusión de lo anterior, lo que logró Cristo, la responsabilidad en Cristo y nuestra identidad en Cristo. Así pues, dice, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Como colaboradores de Dios, si has aceptado el mensaje de que Dios perdona tus pecados, no tomes en vano la gracia de Dios. Ahora, si tú crees que Dios perdonó tus pecados, ahora por favor, tu responsabilidad es ser un embajador. Anuncia el evangelio. Si no lo estás anunciando, crees que lo que Dios hizo contigo parece ser que no fuese efectivo en otro. Si la vacuna que Dios usó en tu vida para perdonar tus pecados no la compartes, quiere decir que esa vacuna no sirve en tu vida. Pero si la compartes, estás demostrando que no has recibido en vano la gracia de Dios. Pero mire lo que dice el verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y tú que no estás reconciliado con Dios, escucha estas palabras. He aquí ahora el día de salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. En tiempo aceptable te he oído. Has dicho, Dios, ¿por qué estoy como estoy? Has dicho, Dios, este pecado me está consumiendo. Pues Dios te ha escuchado, ha enviado hoy un embajador para decirte, en día de salvación te he socorrido, he aquí la hora, el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, arrepiente de tus pecados. Dos tipos de personas, creyentes, no tomes en vano la gracia de Dios. Dios quiere que la compartas, que no pase un día en que tú le compartas a tu tío, le compartas a tu tía, le compartas a tus primos, le compartas al amigo y al enemigo. Porque esto es un privilegio, compartir el evangelio. Pero tú que no eres creyente, hoy es el día de salvación. Dios hoy te está diciendo, la vacuna puede ser efectiva en tu vida. Te quiere perdonar. Nosotros trabajamos junto con Dios y por eso le rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él. Porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día en que te salvaría. Escuchen, este es el momento preciso, es el día de la salvación. Para usted que es creyente, el apóstol Pablo reconocía que en medio de la tribulación, Dios le permitiría anunciar su mensaje. Y eso era como olor fragante para los que llevan a la vida. ¿Saben? Los creyentes anunciamos al niño, anunciamos al adulto, al anciano. Hay gente que se está muriendo. Anúnciale el evangelio. Dios quiere perdonar pecados. Entendiendo lo que Cristo logró, la responsabilidad que tenemos en Cristo, la pregunta sería, ¿estás siendo embajador de Cristo, amado hermano que dice ser creyente? ¿Estás sobre esta tierra representándolo como Él es digno de representar? ¿Estás siendo un verdadero embajador? ¿Has entendido que Dios te ha dado el trabajo de reconciliar la gente con Él? Le habla a la iglesia. Iglesia, ¿hace cuánto no te animas ya? Con que yo vaya a culto, con que yo ore, con que yo estudie, con eso basta. ¿Crees que el evangelio que tienes en tu vida es de desperdiciar? Compártelo a otros. Pero para usted que aún está en pecado, es decir, que aún está en enemistad con Dios, quiero repetirte estas palabras.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Dios quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, quiere que vengas en arrepentimiento. Dios quiere que Él sea reconocido, que ya no andes en la oscuridad en tu pecado. Ahora Él quiere perdonarte, arrepiéntete y Dios puede cambiar tu vida. A Él sea la gloria, oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra. Qué privilegio es que en medio de tribulación, en medio de angustia, en medio de problemas, nos das el privilegio de ser embajadores tuyos. Ayúdanos a cumplir tu tarea. Ayúdanos a llevar este mensaje que es olor fragante para aquellos que necesitan tener vida. Para otros será olor de muerte, pero ayúdanos a cumplir tu trabajo. Ayúdanos a que nuestros amigos, vecinos, familiares te conozcan y que puedan saber que el problema que tienen contigo hay solución en Cristo. Tú viniste a reconciliar al mundo a través de Cristo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir para ti, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.